Bueno, y continuamos esta noche, os lo adelantaba hace un ratito, vamos a hablar de esa programación de la Semana Española de la Misionología que estamos siguiendo de cerca desde que se presentase ayer mismo, y estamos precisamente con, bueno, pues iba a decir yo, su responsable, el secretario de esta Semana de Misionología, profesor también de la Facultad de Teología, Carlos Izquierdo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros, por haber hecho un hueco dentro de esta apretada agenda que tenemos en esta semana, porque tenemos que decir que aunque es una semana complicada, imagino, en actos, siempre hay que sacar también momentos para las reflexiones, momentos también para dar a conocer todo lo que se está elaborando. Y yo no sé si este año, Carlos, con motivo de este 70 aniversario, es más especial, si cabe, organizar una programación de estas características. De todos los eventos que tienen un 0, y no como primero, sino como segundo, pues siempre le damos un poco más de importancia, por eso, porque bueno, como que va adquiriendo mayoría de edad. Entonces, 70 años, un curso de verano, una semana de misionología en Burgos, aparte de ser algo inédito, pues hombre, sí que es un reto por la historia que tiene, pero por otro lado el decir, bueno, pues hay que significarlo, ¿no? Se tiene que recordar. Entonces sí que hay algún evento, pero vamos, dentro un poco de la línea que llevamos ya unos cuantos años de trabajo. O sea que sí es muy importante, y luego también es muy importante porque estamos en los 50 años de la Facultad de Teología, se juntan varios eventos ahí. ¿Cómo surgía esta semana? Si nos remontamos 70 años atrás, ¿cuál es su origen y cómo ha cambiado? Porque me imagino que al hablar de misiones, al hablar también de la organización de una semana de estas características, todo ha ido evolucionando y me imagino que también adaptándose a las diferentes coyunturas. Bueno, pues hay que situarnos en los años 50, entonces hay que venir al Burgos de los 50 y a la iglesia de los años 50 en Burgos. Entonces es un contexto totalmente diferente, es un momento en el que hay una gran expansión por parte de la ciudad en población, y por otro lado también hay un éxodo importante desde el punto de vista de misioneros. Burgos tradicionalmente es una diócesis muy misionera. En los años 30 teníamos ya dos seminarios, un seminario de misiones y luego un seminario pues, dedicado al clero diocesano. Entonces, esa confluencia de un clero muy abundante, esa confluencia de una sensación o sensibilidad muy importante por la misión, por eso de lo que llamamos el ser misionero, por ir a países de misión, pues es lo que hace confluir que se necesita una reflexión y se necesita un conocimiento y se necesita una especie de diálogo en este caso teológico, de diálogo social, y por eso surge la semana como un curso formativo, como una especie de encuentro de experiencias. Esa es un poco la idea. ¿Cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado ya no a lo largo de toda su historia, porque sería muy complicado resumirlo ahora en este ratito, pero sí en los últimos años, por ejemplo? Sí, pues ha cambiado mucho porque ya no son tantos los misioneros que van y vienen. Ahora los misioneros vienen, pues bueno, igual en aquel momento se iban por toda la vida y era una especie como de previo, ¿no? Ahora los misioneros vienen pues igual cada 2 años, entonces es un momento de encuentro, y no solo es lógicamente para los misioneros burgaleses, es para misioneros de toda España. Entonces la calidad de la semana tiene su raíz en que ahora convoca prácticamente a todos los delegados de misiones de España, a todos los voluntarios que trabajan en las delegaciones de misión y luego a los misioneros que están o por un periodo de reciclaje o bien porque vienen de vacaciones. Entonces es un momento de encuentro desde ese punto de vista. ¿Se puede decir, por lo tanto, que el misionero, tal y como lo entendemos, ha ido evolucionando también? Mucho. ¿Ha cambiado? Ha cambiado mucho. Por ejemplo, antes decíamos ir de misiones o ir a las misiones. El misionero es quien va a las misiones. Hoy decimos que la iglesia es misionera, no es es la iglesia misionera la que envía, es la iglesia misionera en esa dimensión la que atiende precisamente pues, los diferentes contextos. Entonces, somos misioneros todos. Por pertenecer a la iglesia, por ser creyente, por ser discípulo de Jesucristo, uno se convierte en misionero. Es la misma acción de la iglesia. No es algo individualista, no es algo de un héroe, sino es la misma dinámica de la misión. Eso todo viene a partir del Concilio Vaticano II del año 60, el año 65, 62, 65, es cuando viene esta reflexión. Ya no es tanto ir de misiones, sino la iglesia es misionera. Hay toda una dimensión nueva y entonces eso hace cambiar absolutamente todo. Para este 70 aniversario de la semana se ha elegido una temática muy especial porque se une la misión y la familia. ¿Por qué se ha elegido esta temática y cómo se está plasmando al final esa realidad, misión y familia, dentro de los actos que ya se han podido desarrollar? Pues para que veas esa diversidad y para que nuestros oyentes o televidentes vean esa diversidad, normalmente al final de cada sesión de las semanas de misionología hacemos una encuesta y pedimos temas. Y en el tema sugerido el año pasado nos hablaban de la familia. ¿Y por qué la familia? Y entonces, claro, hay un sustrato que es el interesante. Entonces, en este momento en España, solo en España, hay 250 familias misioneras.
Es un número importantísimo, ¿no? Sí, hay aproximadamente 14.000 misioneros, que normalmente son religiosos o son laicos consagrados. No, en este momento hablamos de familias misioneras. Cada familia hay que multiplicarla por 3, por 4 o por 5. Entonces, familias, unidad familiar, 250 en este momento que tengamos de alguna manera catalogadas o que tengamos en bases de datos. Eso nos empieza a indicar que algo está cambiando. Algo está cambiando, ya no es el misionero. O sea, ya no la misión es algo de los sacerdotes, del clero, de las religiosas o religiosos, no, es de toda la Iglesia. Y si es de toda la Iglesia es familia, la Iglesia está integrada por familias, o como nos dice el Papa, la Iglesia necesita de la familia. Bueno, pues esa riqueza se plasma en las misiones. Claro, ya no hablamos de una persona individual en este caso, sino que hablamos de un colectivo, ¿no? Con independencia del número de miembros que tenga cada una de esas familias. No, pero sobre todo es que ya no es de religiosos, ya no es de sacerdotes o de curas, ya no es de religiosas o monjas, no, es de toda la Iglesia, y prueba de ello es que los laicos, el matrimonio, se anima. Entonces, ya no es una cuestión de unos u otros, insisto, es de la misma Iglesia que es misionera, es la esencia de la Iglesia que sale. La semana arrancaba este lunes con la intervención, además, del arzobispo de nuestra ciudad, con don Fidel Herráez. ¿Cómo ha sido ese acto de inauguración, que, como comentabas también, Carlos, se enmarca dentro de la celebración de un aniversario muy importante de la Facultad de Teología y del que hemos hablado no hace demasiado tiempo también en esta casa? Estuvo aquí don José Luis, estuvo el decano de la facultad, y además que también tuvo una intervención, lógicamente. Entonces, la intervención de don Fidel en la inauguración corresponde porque él es el presidente de la semana. Esta semana tiene una estructura, un organigrama, entonces está compuesto por el presidente, que es él, es el arzobispo de Burgos, está el presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, o sea, de la Conferencia Episcopal que se reúne en Madrid, como sabemos, y que actualmente es el obispo de Pamplona Tudela, don Francisco Pérez, que por cierto es también burgalés, y también está en la comisión el director de Obras Misionales Pontificias. Obras Misionales Pontificias, para que a todos nos suene un poco más, es quien organiza el DOMUN, quien organiza la infancia misionera, quien de alguna manera coordina toda la actividad misionera desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, esas tres instituciones son de alguna manera la cabeza visible. Luego ya hay un comité organizador en el que estoy yo, al que pertenezco, que ya somos personas muy concretas de diferentes ámbitos que trabajamos en ello, pero un poco de ellos nace. Luego está el delegado de misiones, etc. Entonces, ¿por dónde va la intervención? La intervención de don Fidel es un poco la que encuadra, es la bienvenida, y luego a continuación está la conferencia de inauguración, que este año invitamos a don Mario Iceta, que es el obispo de Bilbao, y el motivo es porque él es el presidente de la subcomisión de familia. Dentro de la conferencia episcopal, una de las comisiones a la que él pertenece, ya digo, la subcomisión de familia, pues por eso le invitamos. ¿Cómo se ha realizado la selección de todos los ponentes? Porque me imagino que no es una tarea nada sencilla, teniendo en cuenta que hablamos de ponencias, que hablamos de mesas redondas como la que habéis tenido lugar esta misma tarde y de la que te voy a preguntar también a continuación, pero al final dando forma a una programación en la que se ha intentado tener cabida para diferentes aspectos, siempre bajo ese gran paraguas del título que da nombre a la semana. Pues te agradezco la pregunta, porque es una de las cosas que más cuesta. Primero, buscar de alguna manera los expertos en los temas, ¿no? Y por otro lado, nos gusta que sea muy variado, ya que la afluencia de personas, este año tenemos 100 matriculados de toda España. Entonces, cuando tienes 100 matriculados del ámbito burgalés, no se puede haber 20 aproximadamente, no sé exactamente ahora, ¿no? Pero vamos, 20 de Burgos, el resto son de toda España. Entonces, nos gusta también buscar en España, pues en las diferentes universidades. Tenemos ponentes de 6 universidades diferentes. Tenemos ponentes de Burgos, lógicamente, tenemos ponentes de Comillas, tenemos ponentes de San Dámaso, y luego tenemos, vamos a ver dónde, tenemos luego ponente de Vilanova también de la Complutense, o sea que es bastante variado. Hablamos de ponencias y hablamos de mesas redondas. Sí. Esta misma tarde habéis tenido una precisamente con ese ejemplo, ¿no?, de familias misioneras. Es algo que a mí me interesa muchísimo porque creo que a través de este tipo de actos la gente puede hacerse una idea, ¿no?, de lo que estamos hablando y de la realidad en este caso que han plasmado los diferentes miembros de estas familias. Yo te decía hace un momento que hubiera sido muy interesante tener una cámara esta tarde escuchando a estas 3 familias. Una familia que viene de Taiwán, otra familia que viene de México, para situarnos en la frontera con Estados Unidos, por Ciudad Juárez más o menos, y una tercera familia que ha estado en Mozambique. Son familias jóvenes, no sé si alguna no llegan a 40 años el matrimonio. Una de las familias tiene 4 hijos, la otra tiene en este momento 2 y la otra tiene 9, 8 y viene un noveno. Quiere decir que son familias que algunas han empezado allí, otras han ido completa la familia. Entonces,
la perspectiva, la motivación, el desde dónde son enviados, ha sido algo muy interesante, sabiendo siempre que, y esto es importante y hay que reconocerlo, que el misionero, en este caso familia, la familia misionera, está catalogada como voluntaria, no como cooperante. Un cooperante va bajo el paraguas de una ONG y entonces esa ONG se ocupa, bueno, pues de todos los aspectos que ya sabemos, de cotización, de paro, etcétera, ¿no? Para después una familia que va como misionera no tiene ningún paraguas desde este punto de vista. Pierde su trabajo o se le concede una excedencia y cuando vuelve no tiene paro. No tiene prestaciones, tiene que buscarse su trabajo si no ha concedido una excedencia. Entonces, ya de por sí que es un auténtico voluntariado, y no es un voluntariado normalmente por un mes, es por varios años. De estas familias, una familia ha estado 1 año, la otra ha estado 3, la otra, si no recuerdo mal, 4. Entonces, esta problemática es la que queríamos traer para decir, ¿y qué es lo que mueve a una familia, a una pareja, para irse de misionera a la antigua usanza, por decirlo de alguna manera, para rápidamente entendernos, cuál es la motivación que tiene que ir desde dentro, con las dificultades añadidas, que no es uno solo el que se va y no deja nada, por decirlo de alguna manera, sino tienes que ir con toda, entre comillas, carga familiar. Insistían mucho, cualquiera de las familias, que es una vocación de toda la familia, no de la pareja, sino de toda la familia. Incluso insistían como, por ejemplo, un elemento que hablamos mucho, lo que es la inculturación. Cuando tú vas a otro país, vas a Taiwán, bueno, pues por mucho que quieras imponer de Burgos, primero habrá que entender la cultura taiwanesa. Es totalmente diferente. Entonces, quien mejor se integra, nos decían, quien mejor se integra, quien mejor se incultura, por utilizar una palabra técnica, son los niños. Y son los niños los que tienen esa capacidad de interacción y de colarse, por decirlo de alguna manera, en las familias, tienen que ir a la escuela. Entonces, ese aspecto, ya digo, es muy interesante reflexionar sobre ello, no solo sobre la problemática, sino sobre la fuerza interior, sobre la fuerza de fe que llevan, sobre la noción de iglesia que llevan estos misioneros, insisto, más allá de ese concepto a veces un poco clerical que hemos podido tener. Entiendo que el enriquecimiento, en este caso personal, es muy elevado para afrontar una marcha de estas características, ¿no? Con toda la casa a las espaldas y sabiendo de esa realidad, que una vez cuando vienes de nuevo, retornas a tu país, no tienes esas comodidades, a lo mejor con las que te has marchado. ¿Han mostrado ganas de volver? Sí, recuerdo en concreto una familia, Israel y Begoña, de Misevi, ellos son de Zamora, en este momento tienen 2 hijos, también en algún otro medio de comunicación han estado esta mañana, y curiosamente insistían, bueno, sus hijos están a punto de empezar la adolescencia, y en concreto en cuanto terminen un poco la adolescencia ya se están planteando primero ir en verano, algún mes, y después de forma entre comillas sino definitiva más, ¿no? Y entonces es muy curioso la fuerza, y sobre todo muy curioso la fuerza interior, esa fuerza de fe y esa fuerza de iglesia que llevan dentro. Yo creo que es el aspecto más relevante, aparte de la alegría, aparte de todos los aspectos que todos sabemos, y aparte de ser gente pues con mucho equilibrio y con un sentido de la realidad pues muy alto. Bueno, experiencias dignas de conocer, ¿no? La semana se prolonga hasta pasado mañana. Carlos, ¿qué hay previsto para la jornada de este miércoles de mañana? Bueno, pues para la jornada de mañana, hoy nos hemos asomado lo que sería la misión clásica, la misión en países de misión, lo que llamamos técnicamente ad gentes, hacia las gentes, hacia el lugar donde la Iglesia considere, pues, como hemos dicho, Taiwán, o hemos dicho Latinoamérica, o hemos dicho África, que son siempre los 3 continentes donde nos fijamos. Mañana ya lo retrotraemos un poco más al espacio, pues lógicamente español-europeo. Hacemos un poco siempre ese diálogo entre un poco la multicultura, la globalidad y después el contexto español-europeo, que suele ser bastante parecido. Entonces, primero empezamos con una conferencia que nos lo da una ponente, Salomé Adroer de Comillas, y nos va a hablar un poco de la familia misionera en la sociedad actual. No ya en la misión, por decirlo de alguna manera, sino en la sociedad donde estamos. La sociedad, ¿cómo puede ser una familia aquí misionera? O una familia porque ha estado en misión o porque sí, ¿qué puede aportar a esta sociedad en la que vivimos? A esta sociedad de las prisas. Una cosa muy curiosa que nos decían todos. Cuando a la vuelta, cuando tú vuelves, dices, todo el mundo te pregunta qué tal. Todo el mundo te pregunta qué tal, pero nadie quiere escucharte. Porque para hablar necesitas más de 5 minutos y nadie tiene más de 5 minutos. Entonces, esta sociedad de las prisas, esta sociedad a veces pues con estas dificultades del tiempo, del escuchar, del pensar, del sosegar, bueno, pues algo sobre esto. Ella es catedrática de Derecho Internacional Privado y nos va a hacer un poco ese planteamiento desde su punto de vista, desde su investigación, que puede aportar o que aporta la familia misionera a la sociedad actual, teniendo por actual pues principalmente la española europea. Eso en primer lugar. Y luego a continuación tenemos 2 mesas redondas. La primera va a ser coordinada por Gemma Conde, que conocemos todos, que es la
la concejala, vicealcaldesa de Asuntos Sociales, y entonces nos vamos a fijar ya en la actividad, por decirlo de alguna manera, de la Iglesia con la familia en contextos diversos. ¿Cuáles son estos contextos diversos? Pues un contexto en la situación actual, por ejemplo, es el contexto de los separados, de los divorciados. ¿Qué se está haciendo desde la Iglesia y con la Iglesia? Entonces, un testimonio muy bonito de una actividad que están haciendo ya y está testada en Valencia, de los grupos SEPAs, de grupos separados. Entonces, Juanjo y María nos van a comentar un poco cómo se está trabajando, cómo se han visto ellos acogidos dentro de la Iglesia, qué está haciendo la Iglesia por acoger, por curar, como dice tanto el Papa, precisamente pues a familias con esta dificultad o a parejas con esta dificultad. Y en esta misma línea, un segundo testimonio, pero también en mesa redonda, pasa una familia de inmigrantes colombianos que vinieron a España y después de venir a España, cómo se sintieron acogidos y cómo ellos ahora tratan de acoger, de ayudar, de dar esa cara amable de la Iglesia precisamente a otros inmigrantes. Pues tenemos ahí un pequeño diálogo, ponencia, y luego con Gemma Conde, que será un poco la que articule y la que modere, ¿no? Esa será una de las actividades. Y una segunda que la tendremos por la tarde a primera hora, la llamamos Misión de la Familia aquí y ahora, ya en concreto qué se está haciendo. Y es una mesa redonda un poco variopinta, ¿no? Variopinta, pero muy posible, muy cercana. Bueno, nos van a hablar una pareja de abuelos, nos va a hablar Fernando, abuelos sin ningún término despectivo, sino sencillamente, pues bueno, pues en ese momento de ya el post de la edad, ¿no? Entonces, tanto Fernando como Carmen nos hablarán qué hacen hoy los abuelos, cómo los abuelos también son hoy misioneros. ¿Y cómo son misioneros? Bueno, pues primero por la sabiduría que traen, por toda la capacidad que han tenido de educar a sus hijos, pero ahora les toca educar a sus nietos o acompañar a sus nietos, y muchas veces en estos aspectos relacionados con la fe, ¿no? Con la iniciación en la fe, eso por un lado. Pero tanto Fernando como Carmen están dedicados al voluntariado. O sea, no son abuelos que sencillamente pasan el tiempo, están muy comprometidos en voluntariado en Atalaya o están muy comprometidos en Cáritas. Entonces, ¿cómo compaginan todo? Bueno, es otra realidad más, claro, ¿no? Y además... esto es un fenómeno bastante habitual ahora en la Iglesia, claro, de ese voluntariado, pero muy comprometido, con muchísimo entusiasmo. Entonces, nos van a dar esa experiencia aquí y ahora, algo posible. Un segundo momento, una segunda pareja de promoción solidaria nos van a presentar un poco esta asociación. Es una asociación burgalesa, son varias familias que viven cada uno en su piso, lógicamente, pero tiene una dimensión comunitaria muy interesante, y las actividades o las acciones, especialmente misioneras, las consensúan, las dialogan, las disciernen, decimos, desde la fe y desde el contexto en el que están. Entonces, actividades como la Huerta Molinillo, que podemos conocer todos los burgaleses, Huerta Ecológica, o actividades como Alteraudio, bueno, pues cómo lo consensúan y todas las otras actividades que tienen, que son unas cuantas. Os hablarán de ese discernimiento comunitario. Y en tercer lugar, vienen dos representantes del COP, del Centro de Orientación Familiar de Madrid. Estos no son burgaleses, pero lo que ocurre en un COP, en un Centro de Orientación Familiar en Madrid, que lógicamente pues es mucho más variopinto, diverso que Burgos, bueno, pues cómo se trabaja allí, ¿no? Todo esto lo van a coordinar, lo van a moderar los delegados de familia de aquí de Burgos, Ana y Jorge. Laura y Jorge, perdón. Carlos, cuando se habla tanto de misiones y cuando se habla tanto de esa realidad, ¿se puede decir que la de España es similar a la de otros países de nuestro entorno? Aquí hay un mayor número de familias, estamos más o menos iguales. ¿Cuál es el posicionamiento de España en este sentido? A ver, España no solo es pionera, sino en cuanto a número siempre es mucho más que cualquier otro país. Y sí que es cierto que en España quizá es la diversidad o la pluralidad de destinos. O sea, en otros lugares, por ejemplo, alemanes o italianos o franceses suelen ser más orientados hacia espacios coloniales y demás, ¿no? Entonces, en España sí que es cierto que es mucho más amplio. O sea, tenemos españoles por todo el mundo, incluso burgaleses. Los prácticamente 750 burgaleses están por todos los continentes, están por todo el mundo. Entonces, ese cosmopolitismo español, que en otras cosas quizá no lo tengamos, pero en el esquema misionero es evidente. Tenemos un cosmopolitismo que, si no es el número uno del mundo, faltará muy poco, cosmopolitismo. ¿Cómo va a ser la jornada de clausura prevista para este jueves y en la que también vamos a ver más conferencias, más ponencias dentro de los actos? Siempre el tercer día lo dedicamos ya a una especie de perspectiva, por un lado, pero también con un análisis de la realidad actual, ¿no? Desde un campo, pues lógicamente, más sociológico. Entonces vamos a tener dos ponentes. Agustín Domingo es un filósofo valenciano, también fue consejero de familia de la Generalitat Valenciana, o sea que compagina el hecho de la reflexión con el hecho práctico de
perdón, de haber trabajado allí. Él tiene un título muy sugerente, son Valores familiares para sociedades líquidas. Él es filósofo y como filósofo pues tiene este mordiente, ¿no? Y entonces él nos va a plantear un poco en esta sociedad en la que estamos a veces un poco apática o a veces un poco líquida en ese sentido de la rapidez, de la falta de consistencia. Bueno, los familiares, la familia es uno de los elementos más consistentes. Podemos ver todas las encuestas del CIS y la familia no baja. La familia siempre es la número uno, normalmente en ¿qué es lo que más valoras? La familia. La familia, entonces es el valor más consistente, es el valor más permanente. Entonces, si la familia es el valor más permanente, ¿por qué esos valores no los extrapolamos socialmente en muchos de los elementos que son tan cambiantes, ¿no? Esa es la pregunta que nos plantea Agustín Domingo, es algo que lo tiene muy trabajado, de lo que es el compromiso público, la dimensión pública del ciudadano, del creyente, y bueno, de eso nos va a hablar mañana, el jueves por la mañana. Y en segundo lugar, una ponente, hemos tenido que hacer un pequeño cambio, siempre en la última solemos invitar pues, a alguien muy de la institución, incluso política, ¿no? Habíamos invitado a un alto cargo del Ministerio de Sanidad, en concreto el más alto cargo del campo de la familia, a Pilar González, pero bueno, se ha excusado, tenía mucho interés, pero se ha excusado porque, bueno, por compromisos de agenda, pues al final a última hora no ha podido. Y hemos invitado a Begoña Ladrón de Guevara, igual suena un poco, pero es un nombre que ya suena. Begoña Ladrón de Guevara es la presidenta de COAPA, que es la asociación más multitudinaria de padres de familia y de padres de alumnos de España. Prácticamente aglutina 1 millón de personas. Entonces, ella se ha hecho famosa porque ha sido una de las ponentes en el famoso pacto educativo. Ella ha hecho una ponencia en el Congreso de los Diputados frente a los diferentes políticos, insistiendo que si a la educación se le da tanto campo en el ámbito político, las diferentes fuerzas que quieren consensuar, ¿por qué no se escucha más a las familias? ¿Por qué no las familias tienen una mayor aportación? ¿Qué pueden aportar las familias, en este caso los padres, al pacto educativo? Y ahí es su ponencia. Está colgada en YouTube y merece la pena. Entonces, no es que nos vaya a hablar exactamente de eso, pero vamos, digo, por eso es conocida y eso es lo que hemos querido traer un poco a colación en la clausura. Entonces, ella nos va a hablar un poco pues, de la familia como bien necesario para la sociedad. La familia la necesitamos, si no la tuviéramos la tendríamos que inventar, de ahí venimos todos y esa familia hay que potenciarla y socialmente hay que apoyarla, es un poco lo que queremos. Bueno, la clausura correrá a cargo, como nos avanzabas antes, del arzobispo de Pamplona, Sí. De Francisco Pérez González, y así remataríamos, ¿no? Esta Sí. semana, que insisto, a la vez se enmarca dentro de los actos del 50 aniversario de la facultad. Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros. Encantado. Sé que se podría hablar muchísimo más, Sí. pero me están diciendo que el tiempo se está acabando, así que Pues vamos a estar muy pendientes de este final de semana, deseando siempre todo lo mejor para el desarrollo de estos actos. muchísimas gracias a ti y a todos los televidentes. Muy buenas noches. Gracias y nosotros continuamos.